Cada año, cientos de tornados arremeten en varias partes del mundo. La mayoría se disuelven en minutos sin dejar rastro, pero unas pocas veces, muy pocas, esa violencia se convierte en algo más. Una fuerza capaz de borrar ciudades enteras del mapa. Hoy hablaremos de 3 de ellas, 3 tornados que redefinieron lo que la naturaleza es capaz de hacer en cuestión de minutos. 86 años después del triestatal, la meteorología ya era otra ciencia. Existían satélites, radares Doppler, modelos numéricos y un sistema nacional de alertas capaz de anticipar el peligro con minutos, a veces horas, de antelación. El 22 de mayo de 2011, ese sistema funcionó exactamente como debía, y aún así, 158 personas morían esa tarde. Una fuerte tormenta primaveral avanzaba desde las llanuras del sur, a lo largo de una línea seca que se extendía desde el sureste de Kansas hasta el suroeste de Missouri. Una supercélula comenzó a madurar durante la tarde. Los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional en Springfield ya venían monitoreando el sistema durante horas antes, conscientes del riesgo de tornados fuertes en la región. El 22 de mayo de 2011 debía ser un buen día para Joplin, Missouri. 455 estudiantes del último año acababan de graduarse en el campo de fútbol de su escuela. Familias, aplausos, fotografías. A las 5:17 de la tarde, la ceremonia terminó, y 24 minutos más tarde sonaron las alarmas del tornado. La supercélula que venía formándose desde el sureste de Kansas había comenzado a girar con una violencia inusual, produciendo un embudo visible cerca del límite occidental de la ciudad. A las 5:41 de la tarde, un tornado de vórtices múltiples tocó tierra cerca de la intersección de la calle 32 y la autopista JJ, en el límite sur de Joplin. Nadie en la ciudad podía imaginar todavía la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Live in southern Jasper, northern Newton. Take cover. Yes, please. Right now. Please I am telling you to take cover right now. We do have a Folks, tornado on the ground. This is a tornado. Yeah, this is a very dangerous situation. We cannot stress this enough. If you are in Joplin, please take cover. El tornado avanzó hacia el este a una velocidad de traslación relativamente baja, de apenas 15 a 25 km por hora, lo que permitió concentrar toda su fuerza destructiva sobre cada manzana durante más tiempo del habitual. Cruzó la autopista interestatal 44 y entró directamente en un barrio densamente poblado. En apenas media hora, talló un camino de hasta 1,5 km de ancho a través del corazón de la ciudad. Alcanzó la categoría EF5, la más alta posible en la escala de Fujita mejorada, con vientos que superaron los 320 km por hora. El Hospital St. John's Regional Medical Center, un edificio de 9 pisos considerado una de las estructuras más sólidas de la ciudad en ese entonces, fue literalmente girado sobre sus cimientos, con sus ventanas reventadas y con equipos médicos succionados hacia el exterior mientras el personal intentaba proteger a los pacientes en los pasillos internos. En una tienda Home Depot cercana, las paredes de concreto prefabricado colapsaron sobre los clientes que se habían refugiado dentro pensando que estarían seguros. 7 personas murieron ahí mismo, en lo que se suponía era un refugio confiable. Barrios completos entre las calles 26 y 20 quedaron completamente limpios de escombros estructurales, como si nunca hubiera existido nada en ese lugar. Más de 15.000 vehículos fueron destruidos y muchos de ellos irreconocibles, arrastrados centenares de metros de donde habían estado estacionados. El tornado permaneció en el suelo durante casi 40 minutos, recorriendo más de 35 kilómetros antes de disiparse cerca de la ciudad de Diamond. Para ese entonces, más del 75% de Joplin había sufrido algún tipo de daño, y una cuarta parte de la ciudad había sido directamente destruida. Las autopistas posteriores y los informes de reconstrucción del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología revelaron que muchas de las viviendas destruidas cumplían con los códigos de construcción vigentes, pero estos códigos jamás se habían diseñado para resistir vientos de categoría F5. La sirena había sonado a tiempo, pero el problema no fue la falta de advertencia, sino la enorme diferencia entre lo que la gente entendía como peligro y la escala real de la amenaza que se aproximaba. Equipos de rescate y vecinos voluntarios trabajaron durante toda la noche los siguientes días entre los escombros, mientras 13 agencias federales y más de 800 empleados de la Agencia Federal de Emergencias se desplegaban en la zona. La recuperación total superaría con el tiempo los $2.000 millones en fondos federales, estatales y de caridad.
El saldo final fue de unos 158 muertos y más de 1000 personas heridas. Fue el tornado individual más mortífero registrado en Estados Unidos desde que existen registros modernos. El costo material superó los 2.800 millones de dólares, lo que convirtió a Joplin en el tornado más caro jamás registrado en la historia de Estados Unidos. Más de 7.500 viviendas fueron dañadas y unas 3.000 de ellas quedaron completamente destruidas. El Hospital St. John nunca fue construido en el mismo sitio, sino en una nueva instalación que abrió sus puertas años después, en otro lugar. Lo que ocurrió en Joplin cambió para siempre la forma en la que el país alertaba tornados. El hecho de que una ciudad completa, bien preparada, con sirenas activas, pudiera sufrir de todas maneras una devastación de esta magnitud, obligó a los meteorólogos a repensar cómo comunicar el riesgo real de una tormenta en los segundos que realmente importan, y aceleró la adopción de refugios residenciales contra tormentas sobre todo el sureste de Missouri. Más de una década después, la cicatriz que dejó el tornado a su paso seguía siendo visible desde el espacio. Una franja de vegetación distinta marcando el lugar exacto donde la ciudad fue arrancada de raíz. 2 semanas después de un devastador tornado F5 en Moore, Oklahoma, la misma región del centro del país volvía a estar bajo alerta. El 31 de mayo de 2013, un sistema de baja presión intenso, combinado con el aire húmedo del Golfo de México y una fuerte cizalladura del viento en altura, generó las condiciones para una nueva ronda de supercélulas violentas sobre el centro de Oklahoma. Docenas de cazadores de tormentas, equipos de televisión y camionetas de radar móviles convergieron esa tarde sobre la zona, anticipando un evento significativo. A las 6:03 de la tarde, un tornado tocó tierra apenas 13 kilómetros al suroeste de la ciudad de El Reno. En cuestión de minutos, se convertiría en el tornado más ancho jamás registrado en la historia. No era un embudo tradicional, sino una masa gigantesca y errática, envuelta en lluvia con múltiples vórtices girando alrededor de un núcleo central, tan grande que muchos testigos en tierra no lograban distinguir dónde comenzaba y dónde terminaba la tormenta. A las 6:23, con el tornado a solo 6 millas al suroeste de El Reno y desplazándose hacia él a 60 km por hora, el Servicio Meteorológico Nacional en Norman emitió una alerta de emergencia por tornado para las ciudades de Yukon, Bethany y Watercress, así como el aeropuerto William Post, una categoría de aviso reservada únicamente para las situaciones de mayor peligro de vida, indicando daños catastróficos inminentes sobre las zonas densamente pobladas. Los equipos de radar móvil siguieron de cerca la tormenta y registraron algo que parecía imposible: vientos internos de más de 500 km por hora, entre los más veloces jamás medidos en la superficie terrestre por cualquier instrumento meteorológico. A su paso por la Interestatal 81, alcanzó una anchura de 4,2 kilómetros, un diámetro tan extenso que resultaba casi imposible de comprender a simple vista. A diferencia de un tornado convencional, este cambiaba de dirección de forma abrupta e impredecible. En determinado momento giró casi 90 grados sobre su propia trayectoria original, generando subvórtices satélites que se desprendían del núcleo principal sin previo aviso, cada uno de ellos capaz por sí solo de ser un tornado violento independiente. Esa combinación de tamaño colosal y comportamiento errático volvió inútil buena parte de la experiencia acumulada por quienes llevaban décadas estudiando tormentas de cerca. Esa imprevisibilidad resultó letal. Un equipo de cazadores conocidos como Twistex, liderado por el reconocido cazador de tormentas e ingeniero Tim Samaras, se encontraba documentando el fenómeno de cerca con instrumentos diseñados para medir presión y viento directamente dentro del vórtice. Giró de manera repentina hacia su dirección, atrapándolo sin posibilidad de escape sobre una carretera rural. El vehículo en el que viajaban fue levantado por la fuerza del viento y arrojado cientos de metros atrás. Tim Samaras, su hijo Paul Samaras y su compañero Carl Young acto.
La primera vez en la historia moderna que la Casa de Tormentas se cobraba la vida de investigadores profesionales dedicados a estudiar estos fenómenos. El tornado azotó además una región metropolitana en plena hora pico, con docenas de miles de personas intentando ir en sus vehículos por autopistas congestionadas. Siguiendo consejos contradictorios sobre si debían quedarse en casa o escapar en automóvil, los expertos coinciden que si el núcleo más violento se hubiera desviado apenas un poco hacia el área densamente poblada de Oklahoma City, la cifra de víctimas podría haber superado ampliamente el 500.000 de personas. Cadenas de Oklahoma City transmitieron la tormenta en vivo durante más de una hora, con helicópteros de noticias sobrevolando el gigantesco embudo mientras los presentadores advertían en tiempo real a los conductores que intentaban huir por las autopistas. Otras 6 personas murieron en esa misma noche de accidentes de tránsito relacionados con los intentos de evacuación masiva, atrapadas en medio del granizo del tamaño de pelotas de softball y ráfagas de viento que volcaban vehículos sobre el asfalto. El propio tornado, pese a su tamaño récord, pasó la mayor parte de su trayectoria sobre el terreno rural y abierto, lo que evitó una catástrofe de proporciones aún mayores. Pero para la comunidad de cazadores de tormentas y meteorólogos del campo, el 31 de mayo de 2013 marcó un punto de inflexión, la prueba de que incluso los profesionales mejor entrenados del planeta podían quedar completamente a merced de una tormenta que se comportaba fuera de todo patrón conocido. En total, 8 personas murieron directamente a causa del tornado y varias más en los accidentes viales asociados al intento masivo de evacuación. La cifra, comparada con Joplin o con el tornado triestatal, puede parecer baja, pero en términos de pura potencia física, el Reno sigue siendo para muchos científicos el tornado más extremo jamás documentado por instrumentos modernos, el más ancho jamás registrado y uno de los que ha producido las velocidades de viento más altas jamás medidas en la superficie terrestre. El Reno demostró que ni la tecnología más avanzada ni la experiencia de quienes llevaban toda su vida estudiando estas tormentas garantizaban estar a salvo. El evento cambió de forma permanente los protocolos de seguridad para los propios cazadores de tormentas, generó un debate nacional sobre la seguridad de evacuar en automóvil durante un tornado urbano, y sigue siendo, más de una década después, objeto de estudio para entender los límites absolutos de lo que la atmósfera terrestre es capaz de hacer. Para entender lo que ocurrió el 18 de marzo de 1925, hay que entender primero lo que no existía todavía. No existían radares meteorológicos, no habían satélites, no había ni una sola palabra oficial llamada tornado que el Servicio Meteorológico de Estados Unidos se atreviera a pronunciar en un pronóstico público, porque se temía que esa palabra por sí sola pudiera provocar más pánico que la propia tormenta. Días antes, un sistema de baja presión se había desplazado desde el oeste de Canadá hasta la frontera de Oklahoma y Texas, curvándose después hacia el sureste de Missouri. Un frente cálido proveniente del Golfo de México elevó las temperaturas casi 10 grados en cuestión de horas, empujando el aire húmedo y caliente hacia capas superiores de la atmósfera. Era, en términos actuales, la combinación perfecta para una supercélula severa, pero en 1925 nadie tenía el lenguaje ni los instrumentos para nombrar ese peligro con antelación. A la 1 de la tarde, cerca del pueblo de Ellington, en el condado de Shannon, Missouri, un embudo de condensación relativamente pequeña tocó tierra entre colinas boscosas. No parecía a los ojos de quienes lo vieron nacer distinto a cualquier otra tormenta de primavera, pero este tornado no se comportaría como ningún otro conocido hasta entonces. Se movería en línea recta durante casi 3 horas y media sin levantarse del suelo ni una sola vez, devorando 352 kilómetros de territorio a través de 3 estados. El recorrido continuo más largo jamás atribuido a un solo tornado en el mundo. Los testigos no describieron una nube en forma de embudo clásico, sino algo más parecido a una masa de niebla oscura, hirviente y envuelta en polvo y escombros. Muchos agricultores y familias no comprendieron el peligro hasta que la tormenta ya estaba sobre ellos. No hubo sirenas y no hubo tiempo para escapar. El tornado avanzaba a más de 100 km por hora de traslación, una velocidad tan alta que resultaba casi imposible huir de él. Arrasó el pueblo tras pueblo sin dar tregua. Annapolis, Biele, Gorham, Murfreesboro, DeSoto, West Frankfort, Parrish, entre otros. En Gorham, Illinois, el tornado destruyó el 100% de las estructuras del pueblo. En Parrish, la cifra de destrucción alcanzó el 90%. En Missouri, la localidad de Belle fue borrada por completo.
Pero fue en Murfreesboro donde ocurrió la peor tragedia de todas. 234 personas murieron ahí, la mayor cantidad de víctimas causadas en un solo tornado en una sola ciudad en toda la historia conocida de Estados Unidos. Después del paso del vórtice, incendios masivos se propagaron por escombros de Murfreesboro, alimentados por estufas de carbón y líneas de gas rotas. Muchos de los heridos que habían sobrevivido al impacto inicial murieron calcinados y atrapados bajo lo que quedaba de sus propias casas, sin nadie capaz de llegar a tiempo para rescatarlos. En una escuela de DeSoto, 33 estudiantes murieron cuando el edificio colapsó sobre ellos, la peor cifra de muertes en una sola escuela provocada por un tornado en la historia del país en ese entonces. En la escuela de Longfellow murieron 17 estudiantes más y otros 9 en la escuela de Logan. En total, 9 escuelas fueron destruidas en los 3 estados y 69 estudiantes perdieron la vida antes de que terminara la tarde. Los relatos que sobrevivieron de aquel día describen algo casi imposible de imaginar para un fenómeno atmosférico. Comunidades enteras que en un lapso de un minuto dejaron de existir tal como se conocían. El tornado cruzó el río de Mississippi y avanzó por el sur de Illinois con tal rapidez que los sistemas de comunicación de la época, basados en el telégrafo y el teléfono, no lograron advertir a los pueblos que estaban a solo minutos de distancia en su trayectoria. 14 condados en 3 estados de Estados Unidos quedaron dentro del camino de destrucción. Más de 19 comunidades sufrieron daños directos y 4 de ellas fueron efectivamente borradas del mapa. La falta de refugios subterráneos, la ausencia total de alertas y la velocidad del tornado convirtieron cada minuto en una lotería de vida o muerte para miles de familias del medio oeste estadounidense. Cuando el tornado finalmente se disipó en el suroeste de Indiana, dejaba detrás 695 muertos confirmados y más de 2.000 personas heridas. Ninguna otra tormenta individual antes o después ha vuelto a cobrarse tantas vidas en suelo estadounidense. 15.000 hogares fueron destruidos y el daño total se calculó en 16 millones y medio de dólares de la época. Ajustado a valores modernos, la cifra supera los 1.000 millones de dólares. 4 comunidades quedaron tan devastadas que en la práctica dejaron de existir. Algunas de ellas, según investigaciones actuales, jamás recuperaron su población original. 100 años después, todavía viven menos personas que antes de aquel miércoles de marzo. El tornado triestatal no tiene una clasificación oficial en la escala Fujita, porque esa escala no existía todavía. No se crearía hasta casi 5 décadas después, pero los científicos que han reconstruido su comportamiento coinciden en algo. Pocas tormentas en la historia registrada han igualado su capacidad de destrucción sostenida. Fue en todo sentido el primer gran recordatorio de lo que el cielo es capaz de hacer cuando nadie lo ve venir.